más en Templo Académico del Sur, donde pues contestaremos la guía de ingreso a Prepa SSH. Actualmente estamos colaborando con él en el edificio de programas universitarios, donde pues aquí se puede encontrar el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, el programa universitario en investigación de salud, el programa espacial de la UNAM, la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel. Y nosotros pues lo que les quiero comentar es que nosotros sí colaboramos pues dentro de la UNAM, por lo que sabemos más o menos lo que quieren que aprendan para ese nivel, ¿ok? Empecemos con las preguntas de biología. Unidad estructural y funcional de los seres vivos. Bueno, los seres vivos están clasificados en 5 reinos. Aquí les dejaremos las imágenes. El reino Animalia, donde están los animales. El Plantae, donde están las plantas. El Fungi, donde están los hongos. El Protista, donde se encuentran protozoarios. Y el Monera, donde se encuentran las bacterias. Todos ellos son seres vivos. Y la unidad que los compone y que estudiamos mucho los biólogos es la célula. La célula, aquí les dejamos una imagen de una célula que tiene organelos. Pregunta número 18 de la guía y 2 de biología. Según Darwin, ¿la selección natural es? Bueno, esta pregunta va dirigida hacia el origen de las especies, cómo surgieron las especies, y pues Darwin propone su teoría del origen de las especies a través del proceso de selección natural. Entonces, la selección natural es el proceso por el cual los individuos que sobreviven son los mejor adaptados. Por lo tanto, la respuesta es A. ¿Quiénes son los mejores adaptados? Los más fuertes en algunas especies, los más coloridos en otros, los que tengan el mejor canto, los más rápidos, son los que están mejores adaptados. Y la selección natural es esa presión que ejerce el ambiente para que sobrevivan ellos. Y sobreviven ellos. Entonces, la selección natural es un proceso. Pregunta 19 de la guía y es la 3 de biología. En un ambiente con total carencia de luz, las polillas elegidas por la selección natural para dejar más descendientes serán. Esta pregunta también va dirigida hacia el origen de las especies. Estamos hablando de Charles Darwin. Estamos hablando de selección natural y que sobreviven los más aptos. Como tenemos carencia total de luz, estamos hablando de obscuridad, estamos hablando del color negro. Por lo tanto, ¿quién se va a camuflajear? Pues las negras. Las negras, como no van a ser depredadas, pues van a ser las que puedan dejar hijos. Por lo tanto, las negras es la respuesta correcta. Pregunta número 20 de la guía y 4 de biología. En México, uno de los factores más importantes que dañan la biodiversidad es de especies en peligro de extinción. Entonces sabemos que México es un país megadiverso porque tiene diferentes especies de animales, de plantas, de hongos, de protistas y de bacterias. Y algo que daña esta biodiversidad, o sea que ya sean pocas especies, pues es la venta clandestina de especies en peligro de extinción, como el jaguar, como el quetzal, como algunas especies de cícadas, digamos de plantas. Entonces, esas especies están en peligro de extinción y su venta clandestina pues daña esta biodiversidad. ¿Ok? Entonces la respuesta es B, venta clandestina. Pregunta 21 de biología. La producción industrial de rayita representa un avance en ciencia y tecnología para la salud humana. Ok, la producción industrial, o sea, a nivel macro, a nivel para todas las ciudades. D representa un avance en la ciencia, o sea que tuvimos que investigar para qué sirven ciertas sustancias y para usarlo a favor del humano en la tecnología, ¿no? De sacarosa, la sacarosa es un azúcar, pero sí la usamos a nivel industrial, pero todavía hay esta podría ser buena,
pero todavía hay una que usamos más. El colágeno es una proteína, pero también no lo usamos sí lo usamos a nivel industrial, pero no tanto justo como la insulina. La insulina es una proteína que ayuda a degradar azúcar. Los diabéticos necesitan insulina porque su páncreas ya no produce, y la hacemos a producción industrial porque pues hay muchos diabéticos en el mundo, representa un avance en la ciencia. Tuvimos que saber que la insulina degrada el azúcar, e hicimos insulina a niveles grandes a través de tecnología para la salud humana. Entonces esto sí tiene que ver con la salud. La insulina para los diabéticos a nivel industrial. La respuesta correcta, C. Pregunta número 22. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque, inciso A, genera oxígeno y glucosa, inciso B, genera dióxido de carbono y glucosa, inciso C, produce dióxido de carbono y sales minerales, inciso D, produce ATP para estructuras celulares. Ok, la fórmula general de la fotosíntesis es: la planta necesita luz, que vamos a representar con un rayito, necesita agua más H2O más dióxido de carbono, que este dióxido de carbono ya está en el ambiente. Se van a través del proceso de fotosíntesis, nos van a dar como resultados C6H12O6, que es la glucosa, más O2, que es el oxígeno, y este se libera al ambiente y es lo que nosotros respiramos. La glucosa le sirve a las plantas para formar estructuras como la raíz, el tallo, las flores, las hojas. Esa glucosa la va a ocupar la planta, ¿ok? Entonces la respuesta correcta es: se forma, genera oxígeno y glucosa. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque genera oxígeno. Lo libera el medio ambiente y es lo que usamos los humanos, pero lo más importante es la glucosa para las plantas, porque forma sus estructuras. Pregunta 23. Relaciona las características descritas con los organismos que les correspondan. Organismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son los organismos que producen su propio alimento. Producen su propio alimento. Y los heterótrofos buscan su alimento. Los autótrofos producen su propio alimento y son las plantas, y los heterótrofos buscan su alimento, son los animales como nosotros. Ok, entonces vamos a ver qué características. Inciso A. Tienen pigmentos que les permiten transformar compuestos sencillos en complejos. ¿Quiénes tienen pigmentos? Las plantas, que son los cloroplastos y con los cuales van a producir su propio alimento. Entonces, 1A. Entonces vamos a poner aquí al ladito 1A. B. Desintegran la materia orgánica para obtener energía. ¿Quién desintegra esa materia orgánica? ¿Quién se come a las plantas? Pues los animales. Por lo tanto, B es heterótrofos. Y lo ponemos al ladito. C. Sintetizan glucosa en su proceso metabólico. Ya dijimos que las plantas en la reacción de la fotosíntesis producen glucosa y oxígeno. Entonces, ¿quién sintetiza glucosa? Las plantas. Entonces son autótrofos. C. A y C. D. Generan oxígeno y lo incorporan al medio. ¿Quién genera oxígeno y lo incorpora al medio? Las plantas, otra vez, los autótrofos. Por lo tanto, la D también es autótrofos. E. Realizan sus funciones a partir de compuestos orgánicos. Otra vez, ¿quién se come a las plantas? Está diciendo este párrafo. Pues los heterótrofos o los animales. Entonces son E, heterótrofos. Y quedó 1A, C y D, 2B y E.
1ACD. La A tiene 1ACD y 2BE, por lo tanto la respuesta es A. Pregunta 24. Las leguminosas, la carne y el pescado proporcionan principalmente que ayudan a reparar los tejidos. Ok, pues los tejidos están hechos de proteínas, la carne tiene proteínas y el pescado tiene proteínas, por lo tanto la respuesta es C. Ok, en esta pregunta pues quieren que sepamos del tema sobre biomoléculas, que son proteínas, carbohidratos, lípidos. Las vitaminas no entran en biomoléculas. Otras biomoléculas son grasas, enzimas y ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Entonces, hay que saber qué son. Como ya preguntaron por proteínas, lo más seguro es que ya no pregunten por proteínas, sino que pregunten qué son lípidos, qué son carbohidratos, qué son grasas, qué son enzimas, qué son ácidos nucleicos. Los lípidos son aceites como el colesterol y los triglicéridos. Los carbohidratos son azúcares y todos terminan en osas y todos dan energía. Se dividen en monosacáridos y polisacáridos, glucosa, manosa, galactosa, fructosa. Las proteínas terminan en inas, insulina, queratina, quitina, cafeína. Y estas dan estructuras, forman tejidos. Las grasas dan energía, son reservas de energía. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones, o sea, las proteínas y las enzimas terminan en inas, pero estas catalizan reacciones. Y los ácidos nucleicos son ADN y ARN, que es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ADN está dentro del núcleo de la célula y el ARN, pues tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Entonces, como ya preguntaron por proteínas, hay que estudiar lípidos, carbohidratos, grasas, enzimas y ácidos nucleicos, porque la UNAM les va a hacer una pregunta sobre biomoléculas. 25. Recomendación para evitar enfermedades respiratorias ante condiciones ambientales desfavorables. Entonces, ¿qué nos recomiendan para evitar enfermedades respiratorias en condiciones ambientales desfavorables? Estas condiciones ambientales, pues, de exceso de calor, ¿ok? Evitar orear habitaciones, inciso A. Pues no, al contrario, nos recomiendan orear habitaciones, darles más ventilación, por lo tanto la A se tacha. Contar con clima artificial, bueno, pues eso nos ayudaría, ¿no?, a tener cierta temperatura y a orear y ventilar esta área. Entonces esta podría ser la respuesta. C. Realizar ejercicio diariamente, pues no, porque como el clima está adverso por contaminación o por exceso de calor o por exceso de radiación, pues no puedes salir. Lo primero que te dicen es que tampoco hagas ejercicio al aire libre y pues menos diariamente. Inciso D. Consumir líquidos y cítricos. Esta todavía es más respuesta que la B. Consumir líquidos y cítricos es la recomendación para evitar enfermedades respiratorias ante condiciones ambientales desfavorables. Pregunta 26 de biología. Es el proceso biológico por medio del cual se forman gametos. Ok, entonces esta pregunta va dirigida hacia mitosis y meiosis. En el examen de la UNAM siempre tienes que saber bien el tema de mitosis y de meiosis. Mitosis es el proceso por el cual una célula madre da origen a dos células hijas con el mismo número de cromosomas. El humano tiene 46 y sus dos células hijas son 46, o sea, se regeneran las células, digamos, se reproducen. Y la meiosis es el proceso por el cual se forman gametos. Tenemos una célula madre
va a dar origen a 2 células hijas. Y estas 2 se van a dividir en 4. Con la mitad del número de cromosomas, ¿ok? El humano tiene 46 cromosomas y al final del proceso de meiosis va a quedar el número reducido a la mitad. Las hijas van a tener 23 cromosomas, 23, 23 y 23. Y estos son los gametos. En el caso de machos, pues estos van a ser espermatozoides, y en el caso de hembras van a ser óvulos, para que el momento de la fecundación pues den a otro individuo con 46 cromosomas. Entonces la respuesta es meiosis. Pregunta 27. Tipo de reproducción biológica cuyo propósito es la producción de individuos diferentes al progenitor. Entonces tenemos dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La sexual, el ejemplo más claro somos los humanos, que tenemos un papá, una mamá, que tienen diferentes tipos de genes, y pues cuando surge un nuevo individuo es diferente al progenitor. Por lo tanto, la respuesta es sexual. Pregunta 28. Una de las características de la manipulación genética es... Bueno, la manipulación genética lo hacemos para crear transgénicos. Meterle genes sacar genes de una planta y metérselas a otra para darle esa característica más resistente, que crezca rápido, que resista el frío, etc. Entonces vamos a leer las respuestas. Piensen en transgénicos, ¿ok? Inciso A, la selección de genes específicos de un organismo para incorporarlos en otro y darle a este características que no tenía. Pues suena súper coherente con los transgénicos. Sacar genes de una especie y metérselos a otros para darles características. Respuesta correcta.